qué detalle. Muy bien. Esa chica Don Jennifer. Muchas gracias, Jennifer. Te agradezco mucho. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, le voy a pedir por a Julián, nuestro monitor, que me recolecte la conformación de los grupos en un archivo de Excel. Me lo envíe bien organizado, cada grupo con sus integrantes, y les asigno los temas que cada uno va a exponer. Entonces, dentro de este tema vamos a hablar sobre Internet, aplicaciones, dominios, navegador, buscador de Internet, redes y telecomunicaciones desde el ámbito jurídico. Vamos a ver sistemas de información, sistemas operativos, ordenadores y telefonía móvil. Vamos a ver correo electrónico, banda online, comercio electrónico, leyes de comercio electrónico y la normatividad y la reglamentación. Vamos a ver en administración, el gobierno, sanidad, educación, desde el concepto jurídico y legal en el uso de las herramientas y las TIC. Vamos a tener exposiciones de nuevas generaciones de servicios TIC y evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones virtuales, redes aplicables al sector jurídico. Tendremos herramientas de la informática aplicada y derecho y al abogado, firma digital, expediente digital. Tendremos delitos informáticos, fraude, manipulación de cajeros, espionaje, informática y piratería del software y la reglamentación que lo aplica. Bueno, dentro de los diferentes grupos, la ley 1273 desde el enfoque del acceso abusivo a sistemas de información, la misma ley 1273 de 2009, la suplantación, los sitios de web, el phishing, enfocado desde la legislación, obviamente en la ley 1273. Bueno, ahí vamos aprendiendo entonces desde el enfoque, porque pues ese es su tema, y ustedes tienen que estar debidamente informados. Pero claro, sin nada, ni más ni menos, que tienen que haber sabido qué aparatos existen, qué redes existen, qué computadores existen, qué es un sistema de información, cómo lo podemos administrar y utilizar. Seguiremos, mis queridos compatriotas, aprendiendo a utilizar las herramientas. Hoy veremos un punto importante que se llaman los periféricos, y ahí, como ya hemos hablado, la clasificación de los mismos. Pero para que tengan en cuenta, y le puedo preguntar a un parroquiano, a don Alfonso: Alfonsito, ¿cómo estás? Cuénteme, Alfonsito, ¿cuáles son los soportes, las bases de la informática? Alfonso López. Buenas noches, profesor. ¿Cuáles son Las bases de la informática? Sí, señor, los dos elementos que hacen el soporte, las bases. El hardware y... Ese muchacho está volando. Muy bien, Alfonsito. El hardware y el software, que son el los software. dos elementos que permiten que las TIC, que los sistemas, que la informática, que la ofimática permitan al usuario a mejorar, garantizar la elaboración y desarrollo de sus actividades. Cada uno desde el enfoque que hemos venido hablando y mencionando. Desde ese punto de vista, efectivamente, ustedes hoy en día como abogados competitivos, como juristas que van a ser, cuando lleguen al estrado, en un momento determinado, el juez le dirá: bueno, mi querido abogado, hágame el favor y se conecta para que iniciemos la exposición. Y usted va a decir: es que no traje la USB, es que se me quedó el portátil, es que me lo robaron. No, nada. Entonces, automáticamente, si está en la buena fe y ya cumplió todas las alternativas que el juez le dio, pues va a perder el caso por simple y sencillamente no saber utilizar las TIC. Así de sencillo. Entonces,
en el mundo competitivo va a haber un abogado que le dice, señor juez, a este señor ya se le han dado, o a esta señora, señor o señora, las alternativas pertinentes, pero pues como él no sabe utilizar las herramientas, perdemos el año. Como por decirle algo, voy a explicarle a mi cliente, efectivamente, el uso del documento que vamos a presentar, pero como él está en Cartagena y yo estoy en Bogotá, entonces, pero que ya se lo envía al correo, entonces le dice el cliente, es que no tengo internet, es que no tengo tal cosa, pero pues estamos haciendo una videollamada. Entonces, obviamente que ahí es donde comenzamos a fracasar. Para que eso no ocurra, pues simple y sencillamente me conecto, ¿cierto? A través de las TIC y comparto con él unas garantías que me permita efectivamente mostrarle automáticamente, como en este momento les estoy mostrando mi teléfono, ¿cierto? Entonces ahí simple y sencillamente les digo, mire señor, vamos, le voy a presentar este documento que efectivamente permite que usted tenga y ponga atención a ese recurso, por decir algo, que fuera ese elemento que está ahí. Le explico el documento fácil y sencillamente sin tener que reunirme de manera física, acortar distancias, efectivamente, acercar, alejar, todo lo necesario que se requiera en su debido momento. Rayarlo igualmente, como les he enseñado a utilizar los recursos de nuestra videoconferencia. Por otro lado, existen miles de elementos, de software, de periféricos, porque recuerden, no solamente los periféricos son físicos, también tenemos periféricos de tipo lógico, que nos permiten conectarnos utilizando una de estas apps que tenemos acá montadas en este instante. Una de esas tantas, efectivamente, pues es esta herramienta que a mí me gusta, pues hay otras 30,000 más. Google tiene otra cantidad de herramientas que permiten escanear documentos, porque la gente se vara en un juzgado, en una oficina donde va a reclamar un expediente, que dicho expediente puede tener ¿cuántos folios, Edilberto? Yo diría que más que folios, casi que por kilos, ¿no? Ah, bueno, peor aún. Entonces, Sí. efectivamente, me quedo en la idea de que digo, no, pues es que imagínese cómo me voy a gastar de pronto. Me vine sin desayuno, tengo 3,000 pesos en el bolsillo y me pasan un expediente de 1,000 hojas y me dicen que al frente se lo pueden escanear. Entonces digo, Dios mío, yo mis 3,000 pesos para el desayuno se me fueron escaneadas y le quedo debiendo al man de la fotocopiadora. Entonces, no, simplemente utilizo esta pequeña. Hay otras de Google muy eficientes, muy eficaces. Hay otras apps muy buenas. Yo les puedo recomendar esta. Sé que la mayoría de ustedes la conoce efectivamente, pero pues nada, es simplemente que la puedan identificar. Entonces, por decirles algo, aquí hay documentos ya escaneados, pero voy a escanear un documento. Entonces, le digo, mire, señor cliente, le voy a enviar el siguiente documento para que me lo lea juiciosito y entonces ahí le mando, aquí me va a quedar con sombra. Bueno, la sombra va a ser imposible de eliminarla. Bueno, más o menos así me quedaría el documento. Le tomo la respectiva scan y yo lo único que hago es acoplar. Si quiero que solamente se vea esto, lo marco así. Si quiero que solamente se vea este pedacito, subo la barra y le marco este pedacito acá y listo, ¿correcto? Y amplío el rango para que me salga más y se marque de acá, ¿sí? Acomodo para que me salga lo que yo quiero que salga. Y cuando lo tenga en su punto adecuado, pues simplemente le digo siguiente. En la parte de abajo ustedes se dan cuenta que hay una flechita, ¿cierto? Que dice siguiente. Entonces, ahí le damos siguiente fácilmente y ya queda el documento listo, vea. Me lo enderezó, me lo colocó derechito, ajustado, etcétera, etcétera. Si para mí ya está bien, entonces simplemente en la parte inferior derecha hay un chulito, ¿cierto? Verde. ¿Sí lo ven ahí? Exacto. Entonces simplemente le digo, listo, quedó listo, aprobado.
Ya lo tengo listo. En la parte superior vemos un PDF y 3 punticos que significan compartir, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos, digo, voy a enviarle este documento en tipo PDF. Entonces, oprimo lo que dice PDF y el documento ya está listo para compartir. En la parte superior dice compartir. Me voy a compartir y tengo la opción para mandarlo por WhatsApp, por correo, por PDF, por Bluetooth, por donde yo necesite, como lo necesite y como quiera. Digamos que se lo voy a enviar a usted vía WhatsApp. Entonces aquí busco a la persona que lo quiero enviar, digo TICS 1C, y en este momento ya le llegó a todos ustedes el documento que acabé de escanear. Si ustedes se dan cuenta, ya lo tienen en su teléfono sin tanto rollo. Es que no tengo, es que no puedo, es que me quedó grande. No, le quedó grande sí, pero es muy fácil de utilizar las tecnologías, ¿correcto? Listo. Entonces ya tienen el documento en su poder sin ningún inconveniente. Y si yo quiero, lo dejo ahí guardadito y puedo tomar otro documento para continuar escaneando una secuencia. Digamos que este mismo libro, que es de su área de estructura del poder público, voy a escanear otra hoja que tiene más letras. Usted dirá, es que usted escaneó un documento que es pequeñito, claro, eso es mogollo. Acá tienen un documento, me parece que me queda como con sombra. Lo voy a escanear lo más torcido que pueda. Ve, ahí está bastante torcido, ¿cierto? Entonces, yo tomo la foto porque yo tengo mal pulso, porque soy nervioso, porque lo que quiera. Pero ¿qué hago? Lo acomodo, vea, simplemente lo acomodo, veo, jalo acá, llevo acá, lo jalo de aquí, lo acomodo por este lado, me va a salir recortado, jalo esta puntica y le digo, listo, ahí ya creo que ya queda bien, aprobado. Y vea, me lo endereza. Y se lee perfecto. ¿Sí o no? Entonces, lo apruebo nuevamente con el chulito verde y ya tengo 2 hojas. Esos 2 documentos, si yo quiero, los mando al tiempo o los envío uno por uno. Entonces, ahí le voy a enviar esos 2 documentos nuevamente a ustedes, al WhatsApp o al correo. También se lo puedo enviar al correo. Entonces, TICS nocturno, ¿dónde quedó? Acá está. Derecho 1B. No, se perdió el TIC nocturno. TIC 1C. Está arriba, ahí. Listo. Ahí ya le van a llegar los 2 documentos. Si yo lo llego a abrir, que lo estoy abriendo, ahí me llegan las 2 hojas que les acabé de enviar. Una y 2 hojas sin ningún inconveniente. ¿Qué hice para merecerte cada día que pasa lo que siento? El micrófono, por favor. A ver, ¿quién es? Andrés, Bruce, por favor, te encargo No, el no era yo. micrófono. Yo fui. Ah, perdón. Ahí lo que se genera, profe, es por la cuestión de lo de la sombra, que es lo que genera la. Ah, no, sí, es el que Photoshop. como estoy debajo de una lámpara, de una lámpara, me toca enfocarla adecuadamente por la pereza de no pararme, ¿no? Perdón, sí. Profesor, una preguntita. Una. Tengo una inquietud. ¿Cómo haces para, digamos, de tu teléfono, proyectar la pantalla para que compartir la pantalla para que nosotros podamos visualizar tu teléfono? O sea, esa es la pregunta. No, lo mismo. ¿Qué tengo? Lo mismo. En este momento, mire, en este momento yo tengo 4 máquinas conectadas y ustedes no se han dado cuenta, ¿sí? Yo simplemente lo que estoy haciendo es escanearlos. Ustedes que hablan, algunos que rumoran, les estoy escuchando, ¿sí? Solamente le hago inteligencia. Las puedo desconectar. Aquí en este momento me acabé de conectar con el teléfono y soy otro usuario más. O sea, tengo 5 máquinas conectadas en este momento. Me voy a desconectar del teléfono como si fuera mi amor? como si fuera un usuario común y corriente, ¿ok? Entonces aquí me voy a desconectar, de un segundito, ya casi estoy saliendo del aplicativo, tan. Lo que estoy haciendo, Luz, es simple y sencillamente compartir pantalla, no más. Como tú, en este momento puedes entrar y compartir pantalla. ¿Cómo hago para entrar desde mi teléfono? Lo mismo que entro desde mi computador con el aplicativo de Zoom. ¿Sí lo ves acá arribita? Ve, ahí se lo estoy moviendo. ¿Sí lo ves? Ese es el aplicativo de Zoom. Cuando yo entro, clic ahí, ya estoy por dentro, vea. ¿Sí me ves? Entonces, ahí estoy con el aplicativo de Zoom también, o sea, estoy compartiendo la pantalla.
lástima que es que aquí me lleva directamente a la pantalla que estoy compartiendo. No me da las opciones de poderle mostrar el grupo que tengo construido, ¿sí? Venga, a ver si de pronto me permitiera. No, aquí ya me saca. Aquí ya están todos ustedes. Ahí los voy a mostrar a todos. Ahí salen todos ustedes. Ahí sale Laura igualmente nuevamente. ¿Sí ves? Se repite automáticamente. Pero es simplemente otro usuario adicional, no más. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Cómo me meto ahí? A través del aplicativo de Zoom. ¿Por dónde puedo encontrar el aplicativo de Zoom? Aquí en el grupo de ustedes, yo les he enviado el link, ¿sí o no? Venga, a ver, lo buscamos aquí, digamos que me busque el link. Búsquelo. Aquí está, míralo acá. Este es el link. Entonces, para yo entrar exacto, muy bien. Ahí se mete a ese link y automáticamente aquí dice que ya tengo una cuenta adentro, ¿sí ve? Abandonar, cancelar o abandonar. Entonces digo cancele porque ya estoy por dentro, ¿sí ve? Entonces simplemente con el link que les he enviado me aparece nuevamente. Si quieres métete y comparte pantalla, no hay lío, Luz. La única sería ingresar con otro, pero entrar con otro nombre para que no lo invalide, No, ¿no? puede ser con el mismo nombre, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que no tengo más dispositivos. Ah, ok. Entonces, por eso, ¿correcto? Ya ingresé, profe, ya estoy ahí, Ahora, digamos, del celular. del celular. Métete al link Sí. nuevamente, dele clic como yo le di clic, con el dedito, clic. Si quiere, yo dejo Así. de compartir pantalla y automáticamente termino. No me deja. Ya, listo, ya. No podía entrar porque yo estaba compartiendo, pero ya puedes entrar tú. Desde el link que te acabé de enseñar. Me sale un listado que dice foto, documento, dirección de web. Ah, lo está configurando hasta ahora. Toca configurarlo adecuadamente. ¿Sí? Pero es por ahí la línea. ¿Ok? Ok. Aunque si estás en el WhatsApp no tiene por qué pedirte configuración. Sí. No tiene. Fíjate que yo te estaba mostrando que cuando yo estoy en WhatsApp, ¿sí? Como te voy a, ahí vuelvo a compartir pantalla rápidamente. Busco el WhatsApp, aquí arriba está, fíjate, mira aquí la pantalla, Luz. Aquí arriba está, aquí está el grupo tuyo, tic derecho 1C, me meto a ese grupo y busco el link, ¿sí? O sea, es como yo hiciera esto con el dedito uno por uno, pero pues ahí me amanece y dice, no lo pruebo. Entonces, aquí está. ¿Sí lo ve acá? Este que estoy marcando acá. Sí. Yo simplemente le digo aquí, clic, y ahí me sale ese mensaje. ¿Correcto? ¿Por qué me sale eso? Es porque estoy yo dentro de yo. ¿Sí? Para que eso no ocurra yo dentro de yo, me toca utilizar otra máquina como lo que estoy haciendo, mi teléfono, el portátil 1, el portátil 2, el PC 1, el PC 2. Entonces, con eso, soy usuario adicional. Así es como nos hacen inteligencia. Con ustedes, si tienen alguna reunión, alguno de sus compañeros está una y dos veces haciendo grabaciones específicas, ¿sí? Pero yo dejo de compartir pantalla. Salgo de acá, salir, listo. Entonces, les hace las grabaciones exclusivamente. Igual que yo puedo colocar fijo la pantalla o el documento. Eso mismo ocurre con estos dispositivos y periféricos que por lo menos vemos acá en el portátil, que efectivamente hablamos de la famosa nube. Resulta que la mayoría de los usuarios se quejan porque es que yo trabajé en mi casa toda la noche y no pude grabar el documento. No pude traerlo porque era muy grande, no pude porque se me dañó la memoria, no pude porque, bueno, mil excusas, pero puro cuento, puro cuento. Para eso existe ¿qué? La nube. Entonces, simplemente, acá ustedes se dan cuenta, yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, acá se dan cuenta que yo tengo en esta parte, pero les rayo un poquitico mi lápiz, ¿quién me lo robó? Acá está. Fíjense que aquí tengo la opción de OneDrive, ¿sí la ven ahí? Entonces, yo tengo todos mis documentos en OneDrive. Acá tengo mi escritorio. Mira, aquí tengo mi escritorio. ¿Sí ve? Aquí en la parte, mi lápiz rojo. Acá en esta zona tengo, tranquilamente,
los elementos. Acá tengo mi carpeta de documentos y aquí está todo lo que yo hago en los diferentes sitios. Acá tengo otras carpetas, imágenes, personas, etcétera, etcétera. Y yo puedo grabar directamente desde mi computador y automáticamente, como tengo sincronizado, si ven aquí, ven esta partecita, vea la nube, tengo sincronizado todos mis elementos, mis archivos y mis carpetas, lo tengo sincronizado con mi computador. Entonces, cuando yo haga un movimiento acá en descargas de mi portátil, automáticamente sube a la nube por defecto. Yo no tengo de qué preocuparme. Ay, se me olvidó grabar en la nube. No, puro cuento. Para eso se llama sincronizar. ¿Ok? Entonces, tengo mi carpeta personal donde guardo mis PDFs o inclusive, compañeros, inclusive si necesito un poco más de acceso, me ubico en la zona de las herramientas de Google, de Gmail. Aquí hay una opción que se llama Driver, el driver de Google. Y aquí abro mi driver y automáticamente me salen todos los elementos que también tengo aquí grabados, ¿cierto? Carpetas de una cosa y otra y documentos por montones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para eso son estos recursos, para dejar de utilizar el CD, el DVD, la USB, el disco extraíble, el lapicito, el pajarito. Nada, eso ya no, compañeros, eso ya se acabó. Para eso está. ¿Qué capacidad tiene el OneDriver? Ilimitada. ¿Qué capacidad tiene el driver? Ilimitado. ¿Qué capacidad tiene el OneDriver? Más o menos le entregan los primeros 15 gigas gratis. Pero si usted quiere más, pues paga tan solo 60,000 pesos por el año por 100 gigas. Que usted es como abogado, maneja muchísimos expedientes, entonces necesita una tera, paga 75,000 pesos por el año. Es una bicocada. Y usted le cobra a un pobre cliente 1.000.000, imposible que de ahí nos gaste 75,000 pesitos para comprar un pedacito de Me servidor. está quitando lo de la gaseosa. Y la empanada, ¿sí o no? Pero, profe, es que de todo, pues, ahí sí como le tiene unos recelos la subida a la nube por lo que lo pueden hackear, lo puedan a uno meter Bueno, en le el voy a cuento. decir el siguiente cuento para que su merced se quede como condorito, plop. Resulta que es más seguro la nube que su computador. En este momento que usted tiene su computador en su casa, en su oficina, allá juiciosito, tiene un celador en la puerta del edificio, lo tiene armado, pero en este instante yo puedo entrar a tu máquina y te violo y te robo toda la información, porque sus claves son hackeables. Es que las claves de los usuarios regulares son rápidamente a través de un algoritmo que tengo de desencriptarlas y meterme en menos le calculo 15 segundos. ¿Correcto? En cambio, en la nube es más segura porque ¿quién autoriza que ese producto esté en la nube o esté prestándose a nivel mundial? Pues las normas, la reglamentación, las organizaciones y toda la reglamentación jurídica mundial. Es que ni siquiera es boyacense, es mundial. Entonces, cuando algún elemento de esos efectivamente es hackeable, pues automáticamente la penalización, como ustedes abogados, les cae más duro que meterme a su maquinita. Porque esas plataformas están debidamente legisladas, protegidas, probadas y autorizadas por los entes mundiales de seguridad informática. Entonces le pregunto ahora, ¿qué es más seguro, la nube o su maquinita, Wilson? No, pues ahí sí la nube. Si lo explican a uno, pues uno trata y mira a ver la cosa. Pregunta de ignorancia. Pero si Señor. usted Para tiene- acceder a la nube cuando guardamos la información, ¿siempre tiene uno que estar conectado a internet? Bueno, sí, Sí. eso sí es una condición, claro, ni más faltaba. pero si usted Ah. tiene una clave mala en su cuenta de Gmail, pues igual van a ingresar a su nube. Una clave mala, no te entendí. Sí, si uno tiene una clave que no tenga tanta seguridad en la clave del Gmail, de su cuenta de Gmail, pues es igual de fácil ingresar a su nube. Ah, bueno, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que por eso, cuando usted coloca una cuenta, ¿cierto?
usted tiene que asegurarse que cumpla las hay una serie de protocolos y reglamentación, ¿cierto? Pero como todo en la vida, existen unas mínimas. ¿Cuáles son las mínimas? La mínima nota para poder pasar el semestre, 3, ¿cierto? Entonces, las mínimas condiciones para que usted tenga una cuenta medianamente asegurada es que tenga un carácter minúsculo, una mayúscula y un símbolo, ¿correcto? Pero si usted, claro, nosotros los seres humanos somos tan torombolos y tercos, me dicen, por favor no se vaya a San Victorino con los anillos, el arete y la billetera por fuera. ¿Y qué hacemos? Nos vamos con la billetera, los aretes, el collar y el reloj de oro mostrando, exhibiendo, ¿correcto? Entonces, obviamente, eso también pasa en el mundo de la informática. Por favor, colóquele unas caracteres con las siguientes características, mínimo entre 8 y 15, y colocan mi perro, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Llegan a 4 de arepa. No, yo tengo una clave segura de 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. Y a ver, y se lo dicen a uno, efectivamente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Si los usuarios que no logran entender, interpretar de que si coloco una llave, una puerta falsa de copor, seguro que el viento me la va a tumbar. Eso tenga la plena seguridad. Ahí no Se te puede poner discuto. 3 llaves, el número 3 y llaves. 3 llaves, ya queda súper seguro, ¿no? Tal cual, eso mejora la seguridad. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos acá efectivamente el driver, la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Que necesitamos firmar un documento. Bueno, ya todos saben que efectivamente estas herramientas, como estaremos viendo a lo largo de las últimas 2 semanas que aprenderemos a trabajar adecuadamente el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿cierto? Por lo menos aquí estamos en una clase de semillero de grados de la universidad. Entonces grabé este pantallazo. Me toca enviarlo a todas estas. Le coloqué aquí la firma. Aquí está mi firma. Entonces, ¿cómo la traigo? Pues simplemente para poder firmar, le digo, voy a firmar el documento. Es que tiene que venir a Colombia a firmar. No, puede enviar un QR, puede enviar un código de barras, puede enviar la firma digitalizada en un archivo protegido con clave en PDF. Por lo menos, digamos que voy a firmarles este documento a ustedes y si lo voy a firmar con mi firma auténtica, entonces yo descargo mi firma de la nube, ¿cierto? La insertamos acá y le digo acomódela donde yo la necesite y automáticamente la pongo por aquí, a este ladito, por acá la dejo encriptada, por decir algo, y le digo archivo guardar como y que me lo guarde en la nube, vean acá, en la carpeta que yo necesite, digamos que la voy a guardar en la carpeta de la universitaria. Por acá se me perdió semillero. Acá está el semillero, ¿dónde está? Semillero. Listo. Entonces, ahí me solicita el nombre del documento. El documento, pero borro pantalla que no veo. El nombre del documento se llama, vamos a colocarle Julián. Julián. Listo. Y guardar. Y lo voy a mandar de una vez en PDF. Entonces, escojo el tipo de modelo de archivo como lo quiero grabar y le digo guárdemelo en PDF. Y luego le coloco los tamaños, la seguridad, la encriptación, para que no lo vuelvan a convertir en Word, sino que ya lo dejo protegido para que no se vuelva a desencriptar. Listo. Ahí ya quedó guardado. Profe, ¿cómo se hace eso? Con mucho cuidado. No, mentira, después les enseño. Gracias, profe. No, profe. No, Sí. profe. Para aquellos que se estaban durmiendo. Es que era el chiste de despertar. Exactamente, sí. Está bien. Profe, No, un apunte al respecto. no se pregunta. Usted Señor. estaba hablando que lo pasaba a PDF y lo protegía, pero ahorita hay unos sistemas que desprotegen fácilmente el PDF y la firma queda expuesta. Claro, mire, le voy a enseñar rápidamente cómo pasar un archivo acá no tengo a la mano, dentro de mis herramientas de este tema. Ay, joder, madre, aquí no tengo mis herramientas, pero bueno. Uno entra a internet y dice, ¿cómo desproteger? Y eso fue. No, ¿cómo desproteger? No.
No, después de que tú lo has colocado, sí, eso existe, sí, existe en videos, eso no te lo niego. Coloquémosle aquí convertidor de Word, de PDF a Word. ¿Sí? Entonces aquí me voy por esta herramienta rápidamente, ¿cierto? Y minimicemos este pedacito. Ajá, Coloquemos esto acá, coloquemos mi carpeta de esta carpeta, minimicemos esta, entonces aquí la coloco y le digo que voy a convertir este documento .do que está en PDF, lo voy a convertir, lo arrastro acá, lo suelto acá y lo voy a llevar a Word. Aquí me dice que lo llevo a Word rápidamente. Como ese no lo protegí, ¿cierto? Elegir el documento. Listo, lo está procesando, convirtiendo. Y me dice terminé. Entonces aquí me dice descárguelo. Entonces aquí lo voy a descargar. Acá está. Lo descargo. Aquí está cayendo. Y lo abro, que ya quedó convertido. Vea, aquí quedó. ¿Sí ven? Como este no protegí, me permitió volverlo a llevar a Word común y corriente. Acá está mi firma, vea. Ahí quedó encriptada, pero ahí está mi firma. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace? Uno de los pequeños trucos es que efectivamente yo encripte la firma. ¿Sí? Entonces hay opciones acá, como les voy a enseñar cuando veamos Word, cómo compactar todos los elementos para que queden todos compactos cuando se convierte en PDF. Es una forma en que puedo esconder disimuladamente la firma para aquel parroquiano que no sabe todavía esos pequeños trucos. Bueno, entonces, bajo esa figura, estamos viendo otra técnica de poder utilizar periféricos, elementos, dispositivos, para no vararnos efectivamente, ¿correcto? Y fíjense que el primer desvare es no tener que utilizar efectivamente los elementos físicos como la nube. Entonces, bajo esa estructura, veamos el día de hoy los famosos periféricos. Ya conocemos los periféricos, ya hemos visto de qué se estructuran, cómo se componen, y algunas clasificaciones y demás. Entonces, los periféricos son todos los dispositivos que se le pueden conectar a la torre. Entonces, yo pregunto de manera técnica, como los he enseñado, a ver, ¿a quién le pregunto yo? A ver. Veamos a don Kevin. Buenas noches, señor Kevin. ¿Cómo le acaba de ir? Kevin Leonardo. Buenas noches, Kevin, profesor. Señor. Don Kevin, ¿qué le iba a preguntar? Se me olvidó. Don Kevin. Que cómo se conecta y ahí que ¿Cómo se conecta? Estoy amarrando la conexión. Se me fue la secuencia de la cadena. Bueno, ahora vuelvo y te pregunto, don Kevin. Se me fue la paloma. Disculpen. Entonces, los periféricos efectivamente se utilizan. Ah, bueno, ya me acordé, Kevin. ¿Cómo se llama la torre con la que tenemos al lado el computador o los demás elementos? ¿Cómo es de manera técnica el nombre real de esa cajita? Profe, ya es una unidad. O sea, ¿cuál? Natalia, ayúdale, por favor. La unidad que compone como tal la torre, ¿no? Sí, era señor. la que hablábamos la vez pasada. ¿Cómo se llama? La CPU. No, dijimos que La es unidad principal, profe. Esa muchacha está sintonizada. Muy bien, señorita Carolina. Entonces, a eso se le denomina la unidad principal, ¿correcto? No olviden, mis queridos juristas, ya no podemos equivocarnos más con ese producto. Entonces... Pero adicionalmente no se puede denominar como nodo también. No, nodo hace parte de una estructura cuando estamos en un proceso de conectividad entre varias máquinas. Ah, ok. Ya como elemento independiente, entonces se llama unidad principal. Y además es una parte del computador, ¿cierto? Desde el punto de vista físico, ¿cierto? El computador se compone así como el cuerpo. ¿De qué está compuesto el cuerpo? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Cómo se ha compuesto el computador? Por pantalla, teclado, unidad principal y periféricos, ¿correcto? Esa es la estructura de un computador. Y si hablamos desde el enfoque informático, ¿cómo se llama el computador?
A ver, a ver. Sistema de Información. información. Sistema de información. Sistema de información. Muy Sistema de bien. información. Me encanta que la cojan volando. Muy bien. Por eso van a ser abogados. Muy buenos. Bien, muy bien. Entonces, efectivamente, los periféricos son los elementos que nos permiten conectar nuestra unidad principal, nuestra CPU igualmente, para poder almacenar, procesar entrada, salida, lectura, escritura, sonido, video, de todo lo que se llama la data. Entonces, esos periféricos van a ser el puente de comunicación entre el usuario y el sistema. No, sin embargo, de dejar de lado que nosotros tenemos un aparato que nos permite hacer interfaz con la máquina. Un aparato no, un elemento. Un elemento. ¿Cuál es ese elemento que nos permite hacer interfaz con el computador? ¿Con el sistema de información? Es software. ¿Cuál software es? Sistema operativo. El sistema operativo. Muy bien, don Javier. ¿Sí? ¿Fuiste tú? Entonces, el sistema operativo es el que nos permite precisamente esa comunicación y los periféricos nos van a facilitar la conexión, la entrada, la salida, el almacenamiento, el procesamiento de los datos. Entonces, tenemos que tener en claro qué es un periférico. Entonces, dices el concepto técnico que un periférico es la denominación genérica para designar el aparato o dispositivo o elemento auxiliar o independiente que se conecta a la unidad central de procesamiento o a la unidad principal, ¿correcto? De un computador. ¿Y qué clase de dispositivo le podemos conectar? Bueno, como ustedes están viendo en pantalla, efectivamente le podemos conectar desde una impresora, una pantalla, un escáner, una cámara, una videocámara, una cámara fotográfica, un teclado, un terminal, unos parlantes, una USB, un Smart, un iPhone, lo que necesite. O sea, nómbreme uno, sí, ese también. Entonces, toda clase de aparato tecnológico lo podemos conectar al computador desde que sepamos configurarlo, desde que sepamos establecer su acoplamiento al sistema de información. ¿Recuerdan qué es configuración? De a uno. Luisa, ¿qué es configuración, Luisa Tobías? Luisa Tobías, ¿cómo está doña Luisa? O don Luis, Buenas no sé. noches, profesor. Hola, ¿cómo está doña Luisa? ¿Qué es configuración? Pues conectar, yo pienso que es conectar, como se dice, un periférico a la unidad principal. De conectarlo te creo, pero entonces la configuración es la adaptación, el Adaptar al acoplamiento. sistema. Es correcto, sí señora. Muy bien. Entonces, bajo esa estructura y teniendo ya el concepto claro de qué es un periférico y nos damos cuenta que le podemos conectar lo que se nos antoje, ¿cierto? Desde que podamos una tableta. Presente. ¿Aló? Presente. Bien, entonces, ¿para qué sirve un periférico? Bueno, un periférico sirve para la entrada, salida, almacenamiento, procesamiento de datos. ¿De qué tipo? Video, carácter, sonido, texto, etcétera. Entonces, ¿de qué forma? De forma serial o de forma paralela. Y todo depende del tipo de dispositivo que estemos utilizando, ¿cierto? Entonces, si estoy utilizando un periférico de salida para imprimir unos datos, entonces estaría pensando en que estaría utilizando un periférico con un tipo de puerto serial. Entonces nos toca, ojo, nos toca tener un poquitico de idea y de conocer cuáles son los dispositivos o los puertos, que llamaremos de aquí en adelante puertos, a esa disposición de que me permite conectar un elemento a la unidad principal. Entonces, así como las tomas de una pared me permiten conectar un cable para alimentar un radio, una nevera, una licuadora, etcétera, los puertos me permiten conectar toda clase de dispositivos, ¿correcto? Bien, entonces en ese orden de ideas efectivamente veamos cuáles son los puertos que nosotros encontramos en la unidad principal.
Entonces, los puertos que encontramos en la unidad principal vienen de todas las formas y todas las figuras. Efectivamente, ¿por qué motivo? Porque como tenemos diferentes dispositivos con diferentes cables que comúnmente llamamos cables, cuando uno conecta un aparato no a la corriente, sino a la unidad principal, entonces, páseme el cable del televisor, páseme el cable de la impresora. No, no se llama cable. Ese es un bus de datos. Un bus de datos ¿de qué tipo? Depende del tipo de puerto que tenga, RJ45, paralelo, serial, PLUF, HMDI, triple I, triple E, etcétera, etcétera. Entonces, veamos cuáles serían esos tipos de puertos o de elementos que me permiten conectar. Esto que tenemos en pantalla, mis queridos patojitos, estos son los diferentes figuras que detrás de su unidad principal, lo que llamamos comúnmente la torre, lo tenemos por detrás de la torrecita de la unidad principal, para que ustedes le echen una miradita, o si algún día dicen, yo tengo que conectar ese aparato, pues mire a ver si el conector que tiene le acopla en alguno de estos puertos, ¿correcto? Entonces, acá tenemos el número uno. El número uno es el puerto de comunicación de este tipo de dispositivo, de teclado, de mouse o de sonido, ¿correcto? Entonces, este tipo de puerto ya pasó de moda, pero en algunos aparatos que todavía tenemos en casa, todavía existe, porque la tecnología es muy difícil de reemplazarla al 100%. Por eso es que hoy en día la tecnología, la 4G, no se va a poder reemplazar tan fácilmente, porque efectivamente la 5G no puede entrar a este país porque los aparatos, las antenas no están dispuestos ni acondicionados ni configurados adecuadamente. ¿Cómo sería el 100% del país cambiando su computador para utilizar la 5G? Eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, se van cambiando la 5G poco a poco. Una sociedad emergente como este país, no en desarrollo, pero sí emergente, es muy lento el proceso del cambio, a pesar de que en Unilago, ustedes van a Unilago cualquier día y encuentran cualquier cantidad de personas comprando computadores. Pero pues obviamente, cualquier cantidad de personas puede que vengan de cualquier departamento de Colombia, hasta de Ecuador, de Panamá, porque Unilago, Centrolago, es una antena de tecnología a nivel suramericano, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso vuelvo y les repito que de cuando en vez péguense una paseadita, porque ustedes como abogados necesitan saber de qué tecnología de punta existe hoy en día para poder dar conferencias, para poder pedir una firma, para poder enviar un documento. Como se dieron cuenta, podemos enviar un documento muy fácil, con una fotico, con un teléfono de a peso. Claro, pues yo sé que ustedes tienen teléfonos de 5 y 6 millones de pesos, obviamente, pero pues hay que saberlos utilizar adecuadamente. Entonces, gracias, profe. Esa modestia. Diga, y no la damos. Quisiera tener los trabajos que usted tiene para poder dar ese lujo. No, pero ¿cómo que no? Yo sé que sí, eso van a superar al maestro. Bien, entonces, de esa forma, efectivamente, el número 4, el puerto número 4, efectivamente, este puerto es un puerto para conectar pantallas, terminales, joystick. No. Venga. Vamos a sacar a este chico TriXX Lizar. Mi amigo. ¿Y ese quién es? No tengo ni idea. Hagámosle Trixie. cacería. Trixie. A ver. Espera, ¿qué dice? Hackearon el grupo. No. Hackearon, profe.
Y si se dieron cuenta, era como triple X, y era que Era, era alguien que estaba en otro cuento. Sí. A ver, a ver, a ver. No, el nombre no es ni conocido. No, lo más chistoso es el nombre, ¿no? Trixie la zorra, dice ahí. Pero es que es la primera vez que yo veo ese nombre en el grupo. Acá está. Vamos a encapsularlo. ¿Qué me vas a sacar? Señor. Se nos metieron a la clase, profe. Ay, usted también es de medallo como yo. Uy. Ah, Vea. mírate pues. Le salió paisano. Ellos están aquí. Yo soy trans, respete. Profe, es una persona infiltrada. Yo creo que deberían sacarlo, pues, ¿no? Que no respeta, pues, que está ahí, pues, como interrumpiendo la clase. Listo. Expulsado. Expulsado. Pero curioso como que pueda entrar de la Lo que forma pasa es que la URL alguien la puede prestar, la puede compartir, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente. Sin embargo, sugiero de que toque cambiar o pedir que la universidad nos dé otra porque van a seguir molestando, estoy seguro. Entonces, mañana les envío otro enlace, pero pues si lo siguen compartiendo no hay nada que hacer. Bueno, podemos cambiarlo el día de mañana, no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos en pantalla, volvamos nuevamente a pantalla. Los diferentes puertos que efectivamente, dentro de los cuales tenemos el puerto HMI, tenemos este tipo de puerto serial. Mi lápiz, ¿dónde está? Acá está mi lápiz. Listo. Este tipo de puerto paralelo para conectar impresoras, para conectar palancas, para conectar joystick, el tipo de puerto infrarrojo, pues salió del mercado porque no fue eficiente, los tipos de puerto de plug and play, de plug, para conectar sonido, video, etcétera, los tipos de puertos RJ45, los USB, los HMI, que son estos, están acá. Entonces tenemos que identificarlos adecuadamente para ver qué tipo de conector tiene nuestro unidad principal y nuestro dispositivo, ¿correcto? Entonces veamos rápidamente esos elementos en esta diapositiva. Como pueden ver en esta diapositiva, efectivamente tenemos el número 1, que es un puerto tipo PS2 para conectar teclado, mouse y hasta sonido. Como se dan cuenta, acá en la parte izquierda, este tipo de puerto es similar a este que está acá. ¿Sí se dan cuenta? Es un tipo de puerto que era solamente para el video y sonido, pero como no fue eficiente, este puerto no tuvo mayor relevancia ni vida, ni prosperó, ¿correcto? Los que sí duraron por muchos años fueron los puertos de teclado, que todavía en los computadores actuales y con alta tecnología siguen colocándolos porque este puerto es más seguro que el mismo puerto USB. ¿Sí? A pesar de que el puerto USB reemplazó esta clase de puertos y de conectores, el mismo sonido, el puerto USB, estos dos siguen siendo de bastante combate porque son bastante eficientes y eficaces. Otro puerto, efectivamente, que dio la batalla en su momento determinado fue el puerto paralelo IEEE. Este puerto que estamos viendo permite conectar terminales como impresoras, escáner, fotocopiadoras. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente son puertos de comunicación
que permiten la salida de los datos de forma paralela. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo era la figura de poder sacar información de manera paralela y de manera serial? Bien, ese es un tipo de puerto que se ha venido reemplazando con los puertos HDMI, SATA, DVD y ya. Esos son los que han, y USB. Pero pues, como algunos aparatos como impresoras bueno, en los datáfonos, ustedes ven que el pequeño datáfono saca una tirilla. De esa forma es como imprimen, pero obviamente el puerto no lo vemos nosotros de esta figura, sino que está por dentro del datáfono, con esa estructura. ¿Por qué? Porque es muy eficiente al recibir la señal de manera inalámbrica. Luego tenemos el número 3, que es los puertos de múltiples entradas de sonido, video, ¿cierto? Y micrófono. Entonces, este tipo de puertos permite la entrada de una diadema, de un micrófono, de un video, de unos parlantes, etcétera, etcétera. A pesar de los tiempos, este tipo de dispositivo todavía se sigue utilizando, pero ha sido reemplazado de manera eficiente con el puerto USB, con el puerto HDMI y con el puerto SATA. El puerto que estamos viendo aquí, DVI, fue un puerto que surgió con una gran expectativa, pero resulta que por su tecnología, sus costos, era muy complicado de producirlo. Entonces salió del mercado en el mismo año que surgió, que más o menos fueron los años entre los 2000 y 2005. Luego tenemos el puerto serial RS-232, que son este tipo de puertos que son para conectar de pronto dos terminales, para conectar pantallas. Si ustedes miran en su computador de esos que tengan de escritorio, encuentran en la parte de atrás una terminal de este estilo. Algunos portátiles, ojo, algunos portátiles se pueden conectar, tienen este clase de puerto, porque muchos de los usuarios de portátiles conectaban el televisor al portátil para las exposiciones. Pero pues eso cambió hoy en día con la forma de conectarse de manera inalámbrica. Hoy en día usted le dice Windows Control K y automáticamente su portátil se conecta con el televisor. Claro, si el televisor es de última generación, ¿ok? De resto no le reconoce el comando. Otro puerto es el que conocemos y tenemos comúnmente como el puerto USB. Como ustedes se dan cuenta, ese tipo de puerto lo encontramos en los portátiles, 4 o 5 puertos, en los computadores de escritorio, 2 por delante o 3 por delante y unos 3 por detrás, que facilitan al usuario tener más o menos 6, 7 puertos tipo USB, que puede reconocer sonido, video, texto, impresión, etcétera, etcétera. Este puerto se volvió multifacético. El otro tipo de puerto que conocemos es el famoso puerto IEEE como Firewire, que es para conectar una videoconferencia o un televisor, para que bien sea que se transmita del televisor a la pantalla o del televisor al portátil o del portátil al televisor, ¿sí? De manera regular son muy buenos para ver señal de partidos, de transmisiones, etcétera. Pero por su estructura tecnológica y los protocolos que exigió la IEEE, porque eran puertos que tenían ciertas seriales de pines, de tamaños y condiciones, entonces eran muy engorrosos. Estos puertos, para que ustedes lo sepan, esta clase de puertos fueron reemplazados por el HDMI, ¿ok? Bien, el otro tipo de puerto que tenemos efectivamente es el puerto RJ45, este que está acá. Entonces, este RJ45 es el que nos permite conectar el cable del Wi-Fi y el cable de Internet fácilmente. Entonces, hoy en día también este puerto ha sido reemplazado por el USB, por el puerto HDMI, efectivamente. Entonces, o está siendo reemplazada por un infrarrojo, por un inalámbrico, por microondas.
entonces también está desapareciendo. Pero claro, con la tecnología que tenemos de 4G hoy en día, este puerto va a ser difícil de reemplazar porque la 5G no ha llegado. Cuando llegue la 5G, es factible que este puerto RJ45 y algunos de ellos desaparezcan de por vida, porque la 5G, recuerden que va a llegar con más capacidad, más velocidad, más procesamiento, más entrada y más salida. Ojo, no lo olviden, ¿correcto? Uno de los puertos que nació y murió antes de nacer, ya estaba muerto, fue el puerto SPDIF, es el puerto de infrarrojo, ¿cierto? De óptico coaxial que permitía reconocer cualquier tipo de señal radial sin ningún inconveniente. Pero pues realmente no tuvo mayor acogida porque la radio y los diferentes circuitos radiales ya estaban implementados y mejorados como para que naciera alguien a cambiar el español. El tipo de puerto VGA que todavía no ha cambiado y que conseguimos en algunos por computadores de alta tecnología es el puerto VGA. Entonces este puerto, como ustedes lo pueden ver detrás de su máquina, ahora, para que en solo este ejemplo que les voy a colocar para que se den cuenta, todos los puertos tienen una figurita. Fíjense que este tiene esta figura así, luego acá y luego acá. ¿Sí ve? Y luego acá. Fíjense que es una pequeña figura que encaja muy suavemente con el dispositivo que lo va a conectar. Igual ocurre con este dispositivo. Igual ocurre con este dispositivo. Tiene una figura igual, y ni se diga con los PS2. Fíjense que este pequeño pin que ustedes ven aquí, efectivamente es el que controla que el usuario no lo meta al revés. Entonces, este pin central es un tope que si usted lo coloca en sentido contrario, quedaría por acá, por este lado, y no le va a permitir la entrada de los pines. Entonces, tiene uno que girarlo con cuidado, a pesar de que si ustedes miran el conector del teclado o el conector del mouse, tiene unas guías, pero aún así, nosotros los usuarios no sabemos leer. Entonces, simplemente cogemos el aparatico y ¡pum! Se lo mandamos allá, y si no entra, le hacemos fuerza. Y es ahí donde rompemos estos pines, dañamos esta estructura, ¿cierto? O bloqueamos esta configuración. Entonces, por eso es más. Fíjense que los puertos tanto HMDI como SATA como USB, ya les borro aquí pantalla para que vean. Mi borrador, acá está. Fíjense que estos puertos tienen una pequeña, aquí se la voy a señalar, esta laminita internamente. Este es un circuito, una tarjeta, un chip. Igual ocurre con el SATA, acá está internamente. Igual ocurre con el HMDI, acá está internamente. Esa pequeña tarjetica encaja. Y fíjense que en los tres le queda un espacio por arriba, por debajo. Acá debajito está, no sé si lo alcanzan a ver un poco más oscuro. Acá también se encuentra ese pequeño espacio que encaja como el de teléfono, el de su teléfono. Acá, es más, este HMDI contiene una estructura, una figura. Mire que aquí tiene una figura más o menos, bueno, perdón, con esta no. Con esta. Tiene una figurita en esta forma también. A pesar de que tiene sus curvas y todo lo demás, pero tiene esta figurita que estoy pintando más o menos. ¿Qué hace el usuario? De manera despreocupada lo mete al contrario, como dijo la reina, en sentido contrario. Y claro, tiene que dañarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque aparte de que lo mete troncado, le hace fuerza. Y estos son elementos muy sensibles a la fuerza. Entonces, los pines estos que están viendo acá, estos pequeños pines, se parten al meterlo de manera contraria. Entonces, ahí es donde perdemos el año. El puerto VGA, el puerto de video, que es este que está acá. Ya se lo señalo, este puertico que es muy parecido al puerto PS2, ¿correcto? Luego tenemos el puerto DVI. Este puerto era para utilizarlo para los Xbox de los años 2000, los PS2 de los 90. Entonces este puerto pues era muy costoso, muy complejo
y tenía que tener una tecnología de una maquinaria de producción bastante difícil. Entonces murió rápidamente. Para que tengan en cuenta y recuerden, los puertos SATA han venido reemplazando, los SATA han venido reemplazando las USB. Pero los SATA no han evolucionado en capacidad, mientras que las USB se han evolucionado en capacidad de entrada y de salida. Entonces, los puertos SATA se han venido quedando un poco cortos en tecnología de circuitos. Recuerden, tanto el USB como el SATA como el HMI son circuitos. Una USB que usted la carga en su bolsillo no es más que un circuito, no es nada más sino que una tarjeta de circuito electrónico. Bueno, y por último tenemos los puertos HMI, que son los que han venido suplantando o reemplazando todas esta clase de puertos, los HMI. Obviamente que la organización, una de las organizaciones que está aquí, que es la RJ, la IEEE, es la que se encarga de regular la estructura, la figura, el modelo, su configuración para que todos los puertos del mundo se conviertan. Esta diapositiva anterior, en lugar de que una máquina contenga todos estos elementos por detrás, ¿qué se me hizo? Estos puertos, entonces solamente tenga un solo puertico, fácil de conectar. Con el tiempo, a partir del 2050, ya en Alemania se estableció que toda clase de puertos tenga una sola configuración. No sé si se han dado cuenta que ustedes tienen en los últimos celulares que han comprado, el puerto se ha generalizado y ha cambiado. Ya no son tan algunos psicodélicos, sino que ahora es un puerto de conexión más estándar. ¿Sí lo han visto ahora? Sí, el tipo C. Exacto. Borremos pantalla. Bien, acá tenemos en pantalla entonces algunos elementos debidamente clasificados. Entonces le pregunto a Javier, ¿cómo estás? Javier, ¿cuál de esas figuras me representa los periféricos de entrada? ¿Cuándo? Ya le hago la siguiente aclaración. Esta es la número 1. Sí. Esta es la número 2. Esta es la número 3. Y esta es la número 4. Bien. Periféricos de entrada, podemos estar hablando de la 1. ¿De la 1? Sí, podría ser. Bueno. Y ahí entra audio, entra texto, entra datos, entra video. Es correcto. Entonces, tenemos el escáner que es de entrada. Tenemos la pantalla que es de entrada. El mouse que es solo de entrada. El teclado que es solo de entrada. El micrófono que es solo de entrada. Sí. Y la tableta que es solo de entrada. Perfecto. Entonces, claro, no, estos son algunos de los periféricos de entrada. No, hay muchos más, ¿no? El día que alguien le pregunte o le diga, usted tiene que identificar el tipo de tarea que realiza, el tipo de proceso que se desarrolla. Entonces, no es que este aparatico me sirve solamente para leer cartas. Entonces, ¿de qué tipo es? De salida. No, leer. Ah, ¿para leer? De entrada. De entrada. Eso, para leer cartas. Sí. Ustedes sí se han dado cuenta que en los diferentes dispositivos de hoy en día, en las tabletas, en los smart, hay una opción que le permite leer el texto cuando usted de pronto va por ahí en el carro manejando y le llegó un correo, pero usted tiene muchas ganas de leerlo. Entonces simplemente le activa automáticamente la opción de que le lea el texto con el asistente virtual. Y usted no tiene que clavar sus ojos, retirarlos de la carretera, sino que sigue escuchando rápida y sencillamente. ¿Correcto? Hoy en día a la gente le siguen sacando multas cuando existen muchísimos auriculares, micrófonos, diademas, etcétera, etcétera, para que no tenga que tener el teléfono en la mano. Entonces, es parte de utilizar la tecnología. Entonces, estos de salida, ¿cuáles son? La 2, la 3, la 4, la 1 no, porque ya la identificaron. ¿Cuáles son los de salida? La 4. La 4.
La 4, muy bien, perfecto, porque tenemos la impresora, tenemos los parlantes, tenemos la pantalla, los audífonos. Esta diadema permite tanto entrada como salida, ¿no? Entonces, ese modelito. Los de almacenamiento, ¿cuáles serían? La 3, la 4, la 2. La 2. Entonces tenemos el zip, el disco duro, el disquete, el DVD, el Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Y los de comunicación, señor. Así el examen va a estar bueno. No, es sencillito, son apenas 100 preguntas, eso es volado. En media hora responden falso y verdadero. ¿Y puede uno escoger una sola? Sí, claro, de eso se trata, una sola. Bueno. Bueno, tenemos los de comunicación. En comunicación tenemos las tarjetas, los del router, el módem, el concentrador, las antenas, los rompemuros, etcétera, etcétera. Entonces, están las clases de periféricos en vivo y en directo. Y es importante que ustedes los tengan medio identificados. Acá vemos los diferentes tipos de teclado que son exclusivamente de entrada o de salida. De entrada. De entrada. Los mouse de entrada o de salida. Entrada. Y están, ¿por qué alguien me preguntaba que por qué tantos modelos de mouse? Bueno, porque es que como hay diferentes tipos de manos, algunas personitas les hace daño con el túnel carpiano, entonces hay que buscar la figura. Y hay diferentes tipos de conectividad, alámbrica, inalámbrica, con USB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conectividad no tiene límites, para que lo tengan en cuenta. Ojo. Aquí vemos otros tipos de, borramos pantalla. Aquí vemos otro tipo de periféricos, desde palancas que uno a veces no las desprecia, pero pues este tipo de periféricos facilita y permite efectivamente a los usuarios estas palancas de toda clase, no solamente para juegos, estas son para simuladores, así son algunas palancas de avión, son tal cual como las que ustedes están viendo en pantalla. Las tarjetas de diseño gráfico, las tabletas de los niños, que pues que para uno muchas veces lo ve para niños, pero es para uno, para firmar, para coger una figura y moldearla, para hacer de elementos de tercera dimensión, etcétera. El lápiz, que en todos los bancos lo hacen firmar a uno encima de una pantallita, en las diferentes IPS, ya la firma es digital y fácilmente puede ser consultada hoy en día con la registraduría. Ya el gobierno, creo, ustedes que son juristas, a finales del otro año va a sacar una ley donde todas las entidades de control estén debidamente conectados a la registraduría y la personita tenga que efectivamente validar y convalidar su firma en cualquiera de los estamentos donde se esté presentando, una notaría, una registraduría, una fiscalía, una procuraduría, una IA, y ahí ya tenga que convalidar la firma solamente con la registraduría para evitarse la duplicidad. Ustedes que son abogados, pues lo entenderán fácilmente. Las cámaras que tenemos hoy en día, como lo que acabamos de ver, que cómo me conecto, que cómo le explico, que cómo veo, que cómo miro, no fácil. En el mundo existe cualquier cantidad de cámaras Wi-Fi, cualquier cantidad de cámaras de tipo web. Las cámaras de tipo web son totalmente diferentes a las cámaras normales regulares, porque las cámaras web, así como esa que estoy señalando, o esta de acá arriba. ¿No quieres sopita? No, no queremos. Bueno, ahorita. gracias. No, pero terminamos. Bueno. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. No, eso en virtualidad se ve de todo. De todo, de todo. Bueno, continuemos. Periféricos de salida, pues ya los vimos, efectivamente. Los periféricos de entrada, las terminales, las pantallas, las impresoras, están los de inyección de tinta, la matriz de puntos, las láser, los plotter, los de color, etcétera, etcétera, etcétera. La primera impresora tenía 12 metros de ancho por 6 de alto, ¿sí? Para poder imprimir a una velocidad astronómica de 1 carácter por minuto, o sea que era terriblemente lenta.
Bueno, tenemos los otros tipos de periféricos de salida, las diademas, los cables, los audífonos, toda clase de parlantes, toda clase de cámaras, etcétera, etcétera. Los periféricos de almacenamiento, efectivamente, que ya los hemos visto y son muy conocidos por ustedes, como el DVD, todos estos aparaticos técnicamente pues ya desaparecieron, pues, pero pues toca nombrarlos porque hacen parte de un conocimiento que en el mundo del colombiano todavía lo tenemos presente. Usted va a Unilago y le venden un Blu-ray, un CD, un DVD, porque todavía hay computadores y tecnología que los permite leer. Y que mucha gente, el 70% de los colombianos que tienen acceso a un computador y a un proceso de almacenamiento, ojo, su información está tristemente almacenada en estos elementos, acá. Y es más triste, muchos tienen la información almacenada en los discos duros mecánicos. Ya hoy en día existen los discos duros de estado sólido. Correcto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un disco de estado sólido y uno mecánico? ¿Quién me ayuda? El de estado sólido no tiene partes movibles. Es un motor que gira y graba sobre una placa. Y el de estado sólido son microchips, memorias RAM o ROM. Eso sí le creo más. Entonces, un disco de estado sólido es un microcircuito, memorias tipo RAM, y un disco y un disco mecánico es precisamente mecánico porque tiene engranajes, piñones, una aguja lectora, como aquellos equipos de sonido antiguamente que se trabajaban con los LP, ¿recuerdan? Entonces tenía la agujita, y cuando la agujita se saltaba automáticamente, rayaba el on-play de lado a lado. Bueno, yo me acuerdo porque es que yo soy de los años 90, ustedes que son pollitos, pues de pronto no lo conocieron, pero yo sí los conocí. Bueno. Entonces sigamos. Tenemos ahí la cinta lectora, la tarjeta perforadora de los años 70. De eso sí nos acordamos, profe. Sí, yo sí me acuerdo de eso, yo nací con eso. Yo perforé tarjetas. Ah, no le creo, no le creo. Claro, en la Universidad Nacional trabajábamos con eso en software. Sí, sí, no, sí, eso sí es cierto. Ahí la Nacional era la reina en impresión, entonces todo el mundo admiraba que se leía. Era una máquina para leer y otra máquina para imprimir. Eran diferentes. Entonces, se imprimía con una y con otra se leía. Entonces, esos huequitos que ustedes con ven otra ahí, se perforaba, ¿no? Eso, con eso se perforaba, sí. Entonces, con esos huequitos que ustedes ven ahí, era una palabra, un mensaje. Pero claro que esto eran millones de tarjetas, eso era acumulado, ¿no? Tarjetas, es que más, eran, digamos, en altura tenían cerca de 20 metros de alto acumulando columnas de tarjeticas de para arriba. Pero eso se leían también, eso era, tenían unos chinos que me acuerdo, que les pagaba uno ahí cualquier peso, los ponía para que pusieran la tarjetica encima de la perforadora rápidamente. Bueno, aquí tenemos las memorias. Fíjense que las memorias tienen un pequeño, algunas tienen el circuito al aire libre. Ya les voy a marcar acá, miren acá. Esta tiene el circuito al aire libre, mientras que esta tiene el circuito protegido, ¿cierto? Para asegurar de que no se parta. Acá está el aire, mira, aquí lo tiene Algarete, ahí está las diferentes buses que conecta como los pines, y eso, claro, si usted lo medio palanquea, rundum, se parte y hasta ahí fue memoria. Las memorias ya están saliendo de uso, porque hoy en día la mayoría utilizamos la nube, entonces, así de sencillo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, los disquetes ni se diga, ¿no? Estos yo creo que ustedes sí no lo conocieron. ¿Quién los conoció? Yo. ¿Verdad? No se lo creo. En el colegio. Y habían unos como de papel, ¿no? Sí. Ah, los más delgaditos, los de 5 un cuarto. Grandes. Sí, las de un cuarto. Ah, sí, los de 8 un cuarto. Los conocí. Sí. Alistaba uno el trabajo en la casa. Más se demoraba usted en meter el disquete en el computador que ya está lleno.
No, Sí, y total, usted, total. y usted el día antes iba a un café internet, entraba al trabajo y llegaba el otro día a llevárselo al profesor y el disquete dañado. Sí, sí, total. Doblado, No, partido, lo que o pasa se es le que cayó como el agua. uno lo metía entre el cuaderno y colocaba el cuaderno de sentadero, pues eso se apretaba ahí. No abría el archivo, decía error, error y error y se Sí, 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 dañaba. total, total, total. Uno en esa época ni conocía que los virus entraban en los disquetes. Por eso era que uno se le sentaba encima. Correcto, correcto, sí, sí, Además sí. era un computador como para 4 estudiantes. No, Y sí, eso era los una... mouse con la bolita en el medio. Uy, Yo no sí. uno para sacarle las bolitas en el colegio y no tener clase de informática. No, eso era un tiempo en que los mouse andaban sin bola, eso era un caos. O con bola. No, sin bola. Bueno, disco duro. Bueno, aquí es lo que estábamos hablando, los discos duros mecánicos. Fíjense que los discos duros tenían un pequeño plato valga la redundancia, de platino recubierto de magnesio. Y aquí está la agujita, se la voy a señalar. Aquí está la agujita, esta que está acá. Y este es un plato de platino recubierto de ferrite magnesio para que permita la lectura y los impulsos electromagnéticos para poder grabar la información. Entonces, cuando el usuario movía el computador un poquito así medio brusco, automáticamente esta aguja chocaba con el platino, ¿sí? Con este pequeño plato de platino, y se decía que lo rayaba. De hecho, lo rayaba porque como aquí ve un engranaje, este engranaje gira a 3.000, 4.000 revoluciones por segundo. Entonces, desde que uno prende la máquina, se la pasa rotando constantemente. Y cuando usted movía el portátil, el computador de un punto a otro, inclusive lo más cuidadoso, se rayaba ese disco duro y aparecía el track 1, el track 2 dañado, etc. La pista, el sector, ¿sí? Aquí está, vea, la cabecita y las diferentes partes. Pero pues eso se remendó con los microcircuitos de estado sólido que hoy en día tenemos, que son más veloces, de mayor capacidad y de más característica. Don Pedro, cuéntame. Profe, es que lo que usted decía de la seguridad de la nube, pues en efecto no solo por seguridad, sino pues a uno antes los discos duros se le dañaban mucho y de hecho hoy en día todavía se dañan. Sí. En la nube pues uno no tiene ese problema. No, para nada, sí, totalmente de acuerdo, don Pedro. Gracias por esa aclaración. Él tiene toda la razón, efectivamente, nosotros somos tan trombolos que nos dicen, vea José Antonio, no se vaya con el carro de última gama para la calle El Cartucho, pero allá llego por burro y me meto allá y pues obviamente me lo tienen que rayar, atracar, desvalijar. Sí, eso es. Así nos pasa con la nube, con los discos, con los computadores. No utiliza mucho la USB, pero no, eso compramos por montones de USBs es más, por figuritas, ay, es que era un pajarito, ay, es que era un osito. No, eso mejor dicho, enamoran. Y como hubo un tiempo en que las vendían de figuritas, ¿no? Bueno, tenemos entonces los periféricos de comunicación que efectivamente tenemos que conocerlos. Acá tenemos para que ustedes lo identifiquen. Tenemos el famoso router, ¿cierto? Tenemos el famoso Wi-Fi. La diferencia entre el router y el Wi-Fi es que el Wi-Fi recibe la señal que le están vendiendo. El router es un repartidor de la señal que llega a través del Wi-Fi y la puede usted duplicar, triplicar, a cuánta capacidad tenga ese router de 4 conectores, 8 conectores, 16 conectores, 32 conectores, o sea, usuarios que se pueden colgar. Pero claro, todo depende de la capacidad de la banda ancha que veíamos antier o ayer para poder que se conecten varios usuarios al mismo punto. Si en un Wi-Fi de una casa que tiene de pronto 10 megas o 10 gigas, ¿cierto? Se conectan 15 usuarios, pues van a quedar colgados porque reparten la torta y les toca de a poquitico, de a mucho la lambidita del cuchillo. Bien. Por último, tenemos efectivamente las tarjetas inalámbricas que facilitan a los computadores de mesa quitar todo el cableado
y poder que mi computador, en lugar de tener un cable conectado, pues a través de esa tarjeta que estamos viendo acá, aquí está mi lápiz rojo, efectivamente me permita recibir la señal y tener mi internet en mi computador de escritorio. La tarjeta de red que permite que, si veo que efectivamente la señal inalámbrica es muy baja, entonces le conecto una tarjeta de red de RJ45 y le pego acá el cablecito. También tiene su forma, su estructura, y hay que mirar cómo lo conectamos y cómo se inserta de manera delicada y cuidadosa, ¿ok? Para que, por favor, ustedes no le hagan presión, no le hagan fuerza a esos elementos porque los parten automáticamente. Tenemos un concentrador de señal de almacenamiento y de dispositivos que lo vemos acá. Entonces aquí le podemos conectar 5 USB, 6, aquí vemos 6 USB por el frente y otras 12 por detrás, ¿cierto? Y acá vemos cómo le conectamos la energía. Acá vemos un router, ¿cierto? Un switch, perdón, un switch que permite conectar 1, 2, 3, 4 por 4, 16 computadores al mismo tiempo. Lo que hablábamos ayer de las diferentes redes de estrella. Entonces, armamos una red de estrella y todas las conectamos a este punto y habrá uno de esas máquinas que es el servidor que las va a gobernar, a controlar y a vigilar adecuadamente. Bueno, ¿qué más tenemos acá para su conocimiento? Tenemos los routers y las tarjetas de expansión, efectivamente, de Bluetooth, que permiten ampliar la capacidad de lectura de nuestro, sobre todo para los portátiles, esa tarjetica de PC Card, y este que está acá es el router que me permite redireccionar la señal que me llega de mi Wi-Fi. Igualmente tenemos los modem, ¿cierto? Que ya pues pasaron de moda. Santiago, cuéntame, Santi. Profe, en la diapositiva pasa, es que hay en el modelo ese que tiene como 16 entradas, yo tengo una duda. Ya te la Esos coloco. Dale, esos son los que manejan en... Ese, sí, esos son los que manejan en los cafés internet donde hay muchos computadores, porque es que yo he visto, yo una vez vi, pero era un modelo normal. Sí, digamos algunos de esos café internet que tienen un servicio pésimo, solamente le dejan el módem y el módem tiene 4 o 5 salidas y con eso lo dejan más que suficiente. Pero cuando hay un café debidamente estructurado, organizado, pues le colocan un patchcore, o sea, una regleta donde conectan todos los cables organizados para tener el control, la administración, poder hacer limpieza, poder hacer que el usuario que está sentado al lado suyo no le comparta ni lo violente, porque la gente se siente en un café internet, para que ustedes se enteren, cuando les toque un café internet, y usted no sabe si su vecino le tiene interceptado el computador y están viendo qué es lo que usted está abriendo, qué es lo que lee, qué conecta, o etcétera. Entonces, ojo con eso de ir a un café internet. Asegúrense del usuario y la clave que le entrega el manager del café internet para que efectivamente no le estén violentando. No se siente en una terminal que no tenga clave, que esté debidamente sellada y que usted la abra con clave. De los cafés internet, obviamente, ¿no? Estoy hablando. Bueno, ¿qué más tenemos? Gracias, gracias, gracias. Bueno, compañeros, entonces, Julián, le agradezco mucho que me concentre el archivo de Excel con los integrantes de cada grupo para que me lo envíes, a ver si les voy entregando los temas a cada grupo para que los vayan preparando, mientras que en estos días terminamos otro par de temas y comenzamos a aprender un poquito de Word, de Excel, de algunas herramientas, aunque yo sé que algunos de ustedes o la mayoría trabaja muy bien Excel, pero si decimos vamos a hacer un poco de fórmulas, vamos a hacer un poco de combinación de correspondencia, de una presentación automática, de una portada, de tablas dinámicas. Entonces, hace parte de que ustedes tengan ese conocimiento. Cuéntame, John Guzmán. John. ¿Ya no? Ya, es que se me había apagado el micrófono. Cuéntame, yo. Doctor, qué bueno que se pueda implementar lo del tema del Excel y del Word y de todo eso.
porque yo siempre me he hecho una pregunta con los abogados, ¿sí? Es que si nunca les enseñaron a hacer nada en Excel en el tema de la universidad, porque yo tengo como 90 abogados a cargo y todos, bueno, casi ninguno sabe manejar el tema de Excel. Ninguno, casi ninguno. Usted le dice, haga una fórmula y absolutamente no la pueden hacer. Pero entonces, pues qué bueno que profundice bastante ese tema de lo del Excel. Con todo gusto. Estaremos haciendo unos El trabajitos. Excel tiene muchas herramientas. La cuestión es que cacharrearle y estarle todos los días generando, porque es que son cosas que se olvidan. Y hay que estar constantemente metido en el cuento para hacer la fórmula, generar de dónde es que cogía, para hacer o generar. Pero es que eso también es en todos los procesos. Usted vaya a un hospital y dígale al cirujano que le haga a usted un cruce de bases de datos en Access y se queda loco. Porque es que cada quien se involucra en lo que va en su tema. O sea, Sí, aprende lo básico, pero el restante no ya. Sí, don Sebastián tiene razón, don Wilson tiene razón, efectivamente, cada uno, a mí me preguntan algo de cómo le paso el dolor, cómo le calmo el dolor de cabeza a alguien, y yo digo, no tengo ni idea, ¿sí? Cuando uno tiene que saber al menos, preguntémosle a uno de nuestros abuelos, ¿verdad? Que nos dan la fórmula de la guapanela, del jengibre, de la toferina, del sarampión. Uno dice, pues madre, pero es que eso no he estudiado medicina, pero será que cómo limpia el piso, échele tal cosa con tal cosa, que cómo me suba un palo, súbase de esta y otra forma. Y uno dice, pues no, pues realmente nosotros quedamos en pañales. Pero sí, tienen toda la razón, vamos a aprender un poquitico de tecnología, de TICs, porque el mundo nos va a atropellar. Por una característica para que hoy se vayan contentos a su casa, mire. Este no se quiere despedir ahora, ya. Resulta que si usted le paran bolas, a las herramientas de Excel, se van a dar cuenta que si nosotros aprendemos los botones de Word o los botones de Excel, ya aprendimos las 3 herramientas básicas de Office. Porque son las mismas. 1 que 2 botones diferentes entre las 3 aplicaciones. Primer consejo. Entonces, segundo consejo. Casi que debía hacer tarea, pero no. Segundo consejo. Primero que todo, ¿sí? Primero que todo, haga su documento, ¿sí? O sea, hágalo hasta con error ortográfico. Digamos, por acá va a colocarle González. ¿Sí ve? Primero. Luego venimos por acá y le colocamos doble espacio. Luego le venimos acá y le colocamos, aquí ya está efectivamente más alto. Entonces, primero hacemos el documento y luego lo decoramos. Luego lo metemos a cocina. La gente tiene la costumbre de primero escribir, bueno, que escribamos bien, sí, eso no se lo niego. Pero que primero hagamos el documento común y corriente, le coloquemos las imágenes, los dibujos, las letras, y luego le colocamos las negrillas, los colores, las tablas y todo lo pertinente. ¿Ocurre lo mismo en Excel? ¿Ocurre lo mismo en PowerPoint? Buenas noches, les habló José Antonio Martínez. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Qué pena. Sin pena, dale. Profe, ¿usted nos puede contar la metodología que va a usar, por favor, para el examen del día viernes? No, con mucho cuidado, a veces es sencillita, no se preocupe. Gracias, profe, por esos puntos positivos que hemos tenido. Gracias por darnos tranquilidad. Con esa forma queda uno listo. Yo digo que solamente son 200 preguntas. No vamos a dormir. No se me van a trasnochar porque se me adelgazan. Había una chica que me iba a preguntar algo, qué pena, creo que Edel, cuéntame. Sí, profe, no voy a preguntar lo mismo que la otra compañera, gracias.
Profe, una pregunta. Estamos todos preocupados, profe. No, tranquilos que... Profe. Señor Marvin. ¿Por Excel se puede programar también? Claro, ese es el mejor programador del mundo. Se hacen tablas dinámicas, se hacen procesos de combinación de correspondencia, se programa Word con Excel, se combina con PowerPoint, etcétera. Dentro de las herramientas de Office, ¿no? Porque pues hay muchísimas más herramientas en el mercado, tanto de hojas de cálculo como procesadores de texto, como generadores de diapositivas. Listo, profe. De todas formas, con moral para este examen. Profe, buenas noches. Cuéntame, Tatiana. Profe, yo te envié un correo, quisiera saber si te llegó. Sí, Te por lo ahí envié a varios. proyectosuniversitarios@gmail.com. Ven, ¿y para qué me lo enviaste? Pregunto yo, no, perdóneme la ignorancia. Profe, lo que pasa es que yo tuve un error y te envié la primera tarea al enlace de la segunda. Entonces lo que hice no fue eliminarla para que tú tuvieras, digamos, el soporte de que sí la envié, y el día que tocaba enviar la segunda tarea, te la envié fue por correo electrónico, porque como ya había enviado la otra, o sea, con el error, entonces ahí te estoy explicando y te mandé pantallazos también teniendo el soporte de que pues las envié las dos, pero lo que hice fue troncarlas. Ok, Chinita, no te preocupes, listo, entendido. el Muchísimas mensaje. gracias, profe. Que estés muy bien. Tranquila. Un abrazo, que descansen, Dios los bendiga. Tenga buena noche, profe. Chao, Juli, te encargo, hijo. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Profe, buenas noches, hasta luego. Feliz noche. Descanses, profe. Lo mismo, un abrazo. Ingeniero. Señora, Feliz noche. lo mismo, Nati.